Bienvenidos a un episodio más de Legado Life. Me acompaña Iván Landsberg, profesor de Kellogg School of Management y socio fundador de la firma de consultoría Landsberg Gerzik Advisors. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, María. Encantado de estar contigo. Gracias a ti. Y me gustaría que conversáramos sobre un tema que tiene que ver con el momento o los momentos que viven los líderes o los miembros de familias empresarias en distintas partes, en distintos momentos de su evolución como familia. Es decir, cuando se ven enredados o envueltos en un presente que están entregados al 100 y que tal vez están conscientes de que parte de su rol es conducir a buen puerto lo que se les ha encargado, y por lo tanto tendrán que ver no solamente presente sino futuro, y de repente cómo se ayudan o cómo debemos indicarles esas señales de que hay que planear, que hay que imaginar o hay que conducir a ese futuro que como familia, como grupo, organización, deben de empezar a distribuir roles, actividades, propósitos. ¿Cómo ves tú este tema de nuestras familias empresarias en este concepto de...? Muy bien, mira, el primer gran tema aquí es que el reloj biológico en toda familia empresaria es con frecuencia el tractor que está provocando cambio, ¿verdad? Dentro de la familia. Es decir, el hecho de que todos estamos envejeciendo, ¿verdad? Presenta un reto importante a una familia y el gran reto es que los líderes que están actualmente, digamos, con cargos de influencia importantes, entiendan la necesidad de que si no planifican bien las transiciones, en esencia están abdicando a una oportunidad de crear futuro, porque el futuro, va a venir, y tu única opción es ver, ¿le doy forma o sencillamente me anoto a lo que pase? Y sabemos, porque hay evidencia muy contundente, de que si lo dejas a la buena de Dios, lo más probable es que las cosas no pasen bien. Es decir, yo siempre les digo a las familias que el gran enemigo de la continuidad es la sorpresa, ¿verdad? Entonces, y además creo que una de las responsabilidades más grandes de los líderes es proveerle dirección al sistema. Ahora, cuando vas evolucionando a un grupo más complejo, ¿verdad? ¿Cómo le provees dirección al sistema? ¿Cómo visualizas la alternativa de lo que tenemos hoy y le das forma? Y más importante aún, ¿cómo creas las instancias para que las personas que van a tener que vivir con las consecuencias de lo que se decida se involucren en definir esa destinación al futuro, ¿verdad? Y en el proceso de ayudarles a definir ese futuro, tienes una grandísima oportunidad de capacitarles de por qué la empresa familiar es importante, de cuáles son los papeles que ellos podrían tener y qué responsabilidades van a tener ellos para acceder a esos papeles de una forma responsable. Es decir, el proceso de clarificar el futuro ofrece una oportunidad en sí, ¿verdad? Muchas veces me preguntan los empresarios, bueno, ¿para qué invertirle tanto tiempo a esta tarea cuando hay tanta incertidumbre en el mundo? Y mi respuesta siempre es que precisamente porque hay incertidumbre, si tienes claridad de dónde quieres llegar, tu habilidad de adaptarte y tácticamente y de poder cambiar en el rumbo hacia donde quieres ir se sube, ¿verdad? Se incrementa. Porque no estás debatiendo la destinación, estás debatiendo el camino para llegar, que es como si estuvieras veleando, ¿verdad? No vas a debatir, voy a llegar a este puerto y sencillamente porque el viento cambió voy a cambiar de puerto, ¿no? Este es el puerto que quiero llegar. Entonces, el ejercicio de alinear a los accionistas a ver cómo va a ser nuestra propiedad el día de mañana, cuando ya la generación actual no esté, cómo va a estar distribuida esa propiedad, quiénes van a tener
qué derechos de opinión y a través de qué foros van a poder ejercer esos derechos de una manera medida y responsable. Es importantísimo. Obviamente, ¿cómo va a ser nuestra familia dentro de 10 años? ¿No? Súmale 10 años a todo el mundo, imagínate esa familia, no la familia que tienes hoy. Y finalmente, obviamente, el trabajo de definir estratégicamente hacia dónde vamos a llevar el negocio en sí. Qué está pasando en nuestros mercados, qué amenazas tenemos, qué competencias tenemos, qué debilidades tenemos, cómo podemos alinear esas oportunidades de mercado con nuestras fortalezas y evolucionar el negocio en una dirección que tenga éxito. Sí, todo eso es parte de focalizar una dirección para el consorcio de empresa familiar que incluya propiedad, familia y empresa. Entonces, la labor del líder, y aquí caemos otra vez en el tema de gobernar, no significa que él o ella se siente en su oficina calladito y escriba todo esto. Se significa en crear el proceso para que los accionistas, los ejecutivos y los familiares se puedan alinear para dónde vamos y por qué esa destinación es la adecuada para nosotros, dado nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras ansias de crecimiento, nuestras necesidades de liquidez, y en fin. Entonces, es crear esa conversación y dejar que ocurra, ¿verdad? Y que aterrice en una destinación clara que pueda después traducirse a estrategias puntuales. Y en ese proceso, cuando te escucho compartirnos esta tarea heroica, ¿qué rol juega la educación ahí estableciendo todos estos comos, ¿no? Y estos habilitadores? ¿Cómo puedes...? Mira, para mí la educación, y por eso lo ponemos de primero en nuestros drivers of continuity, que hablamos tanto, ¿verdad? O sea, los ingredientes para la continuidad, es como es como tratar de liderar una democracia sin cívica. Si el ciudadano no entiende la capacidad de que ella o él se involucre de una manera constructiva en el proceso democrático, no funciona. O sea, bien lo dijeron los grandes pensadores de la democracia, ¿verdad? En el microcosmos de una empresa familiar pasa igual. Es decir, si el accionista no entiende, primero que todo, ¿por qué estamos haciendo esto? Si nadie le ha explicado cuál es el valor añadido de esa empresa para la familia, para la empresa en sí y para las múltiples personas que viven de esa empresa y para la comunidad donde esa empresa opera, entonces está desperdiciando una importantísima oportunidad de inyectarle significado a esa actividad. Entonces, los líderes que no se dedican a capacitar a sus miembros, sean ejecutivos, sean familiares o sean accionistas, a entender el por qué lo estamos haciendo, desperdician esa oportunidad. Lo más importante es entender que los accionistas no nacen aprendidos, necesitan entender el propósito y el diseño de la arquitectura que hemos adoptado para que ese propósito se pueda ejecutar de una manera eficaz. ¿Cuál es el papel del Consejo de Administración? ¿Cuál es el papel del Consejo de Familia? ¿Cuáles son las políticas que van a dictar las reglas del juego en cómo vamos a involucrarnos de una manera consciente y responsable, ¿verdad? Todo eso hay que hacerlo. Y no se trata de una receta de libro, se trata de hacerlo a la medida de nuestras necesidades, porque hay dos cosas que son verdad. Todas las empresas familiares, cada una es única, ¿verdad? Pero todas son iguales también. Entonces, lo que a ti te toca como líder es segmentar la parte de los retos que tienes, que son genéricos, ¿no? Y aquí yo creo que el EGADE y las iniciativas que tú estás llevando a cabo a través del IFEM son esenciales. Yo me atrevería a decir que el 60% de la experiencia de esos líderes es genérica. Los retos son... Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque puedes aprender de otras empresas que lo han hecho bien. Y ustedes, a través del TEC, pueden proveer oportunidades para que ese software que se ha aprendido pueda distribuirse de una manera entre familias, ¿verdad?
y al mismo tiempo reconocer cuáles son los parámetros de nuestros retos que son únicos a nosotros. También tienes que saber eso, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es el ingrediente absolutamente esencial. Y otra parte de la educación, y aquí ya cierro con esto, es entender tanto la oportunidad que ofrece la empresa familiar para el crecimiento, el desarrollo de la familia y de los empresarios que están, los ejecutivos que están en el consorcio, pero también tener conciencia de los retos y los riesgos, ¿verdad? Porque si algo hemos aprendido es que grandes fortunas se pueden perder en un flash, ¿no? Cuando los dueños no juegan sus cartas bien. Sí. Y son muchas. Y son muchas, lamentablemente. Es correcto. Muchas gracias, Iván. Encantado de estar contigo, María. Ha sido un deleite, verdaderamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio. Nos vemos hasta la próxima.